Sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 13 de febrero del 2022, Lucas capítulo 6, versículos 17 y 20 al 26. En el primer punto meditamos: al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. No se necesita mucho esfuerzo para comprender cuál es el anuncio central que la liturgia quiere que meditemos en este domingo. Está contenido en una antítesis que recorre toda la liturgia de la palabra de hoy. Jeremías, en la primera lectura: maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Salmo responsorial: bienaventurado el varón que pone su esperanza en el Señor. No así el impío, cuyo camino conduce a la ruina. Evangelio: bienaventurados los pobres, pero ay de los ricos. ¿Quiénes son los que la palabra de Dios proclama bienaventurados y quiénes los que declara desgraciados? Según la letra de la expresión evangélica, bienaventurados serían los pobres y malditos los ricos. En nuestro lenguaje esto equivaldría a decir que bienaventurados son los que no tienen riquezas ni prestigio y que no cuentan en la sociedad. Los infelices, en cambio, los que lo tienen todo, los que son poderosos y respetados a los ojos del mundo. Pero una contraposición tan simplista no justifica todo el Evangelio y la actitud de Jesús, que por ejemplo no desdeña a veces a hablar con los ricos y comer también con ellos. Para comprender más profundamente el pensamiento de Jesús, es necesario comparar las dos frases escuchadas parte por parte. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. El Señor invierte los conceptos de pobreza y riqueza, revela un tipo diferente de riqueza y un tipo diferente de pobreza, de modo que la bienaventuranza y el ay se pueden parafrasear de la siguiente manera: bienaventurados los pobres, porque en realidad son ricos. Ay de ustedes ricos, porque en realidad son pobres. Así el apóstol Santiago muestra que comprendió la bienaventuranza de Jesús cuando escribe: ¿no escogió Dios a los pobres del mundo para enriquecerlos con los herederos y herederas del reino que prometió a los que le aman? La verdadera oposición no es, por tanto, entre ricos y pobres, sino entre los ricos ante el mundo y los ricos ante Dios. Señor Jesús, que anunciaste la buena noticia de la salvación a personas de muchas poblaciones, despierte en nosotros la conversión al amor por ti y por nuestros hermanos. Suscita en la Iglesia el espíritu misionero y el celo apostólico para cuidar la vida cristiana de nuestras comunidades. En el segundo punto meditamos: entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. El concepto que hay que entender para comprender el sentido de las bienaventuranzas no es tanto, como vemos, el de pobre o rico, sino el de pobreza y riqueza. Mejor aún, el del reino de Dios, porque es el de la posesión o de la privación de éste que dependa de ser rico o ser pobre. ¿Cuál es la verdadera riqueza que te hace bienaventurado? Y el reino de Dios: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Pensar de los pobres que hasta tienen un reino, y ya lo tienen ahora. De hecho, el reino está ahora a su disposición. Pueden entrar en él y ya gozar de todos los bienes y derechos. Es cierto que Jesús habla también en el futuro de una gran recompensa que se tendrá solo en el cielo. Pero es solo la conclusión y la manifestación de una posesión que ya se está produciendo aquí abajo. Los que están en este reino son hijos de Dios, son libres, son hermanos, están llenos de esperanza, de inmortalidad, poseen su vida, según la Vulgata, es decir, conocen su significado, destino y valor.
Hermosa expresión, ser dueño de la propia existencia, no ser despojados de ella, es decir, no ser alienado. Esta es verdaderamente, como la llamó San Francisco, una pobreza virgen, es decir, una pobreza rica. Las lecturas bíblicas nos ofrecen imágenes para comprender la situación de este hombre y en qué consiste su riqueza aquí. Sin embargo, es la liturgia de la Iglesia la que hace los acercamientos y se convierte en nuestra maestra directa, enseñándonos a leer la palabra de Dios. Jeremías lo compara con un árbol plantado junto a un arroyo que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme el calor, sus hojas se mantienen verdes y da frutos. La imagen también repetida en el Salmo responsorial describe al hombre que plantó su vida en la fe en Dios, como una fuente inagotable de consuelo y esperanza. Cuanto más hunde sus raíces en Él, es decir, cuanto más profundiza su misterio y confía en Él, más verde y fructífera es su existencia, incluso cuando hay sequía a su alrededor. Jesús expresó la misma idea usando una comparación aparentemente opuesta cuando habló del hombre que edifica su casa sobre la roca. Si la imagen de Jeremías y del Salmo responsorial expresaban la fecundidad de una vida basada en Dios, la imagen utilizada por Jesús destaca su estabilidad, resiste vientos y tempestades. ¿Qué mayor riqueza y plenitud que esta es posible imaginar? Quien los posee es rico en la riqueza misma de Dios, porque a través del reino hizo una alianza con Dios y Dios se convirtió en su Dios y su parte de la herencia. Espíritu Santo, danos el espíritu de la pobreza evangélica y de las demás bienaventuranzas, para que inmersos en el reino de Dios, en amistad con Jesús, vivamos felices y seamos servidores de la verdadera alegría de los demás. En el tercer punto meditamos. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien, de la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Si este es el pobre a quien Jesús proclama bienaventurado, es decir, rico, ¿quién es el rico y saciado a quien Jesús declara desgraciado y a quien grita su ay? Es él quien tiene solo su consuelo y se contenta con él, el que está saciado de sí mismo, el que como el rico ha tenido aquí abajo todas sus posesiones y por eso corre el riesgo de permanecer indiferente ante el reino de Dios y su justicia. Es el hombre terriblemente pobre que se cree rico solo porque tiene bienes materiales, tiene mucha servidumbre en la casa, porque está sano, porque cuando pone un pie fuera de la casa, la gente le hace caravanas y le veneran y tal vez le envidian. Para él valen aquellas terribles palabras que se leen en el Apocalipsis dirigidas a la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres infeliz, miserable, pobre y ciego, desnudo. Jeremías nos ha dado una imagen insuperable para comprender la situación real de este hombre, que bien podría ser cualquiera de nosotros. Dice que es como un tamarisco en la estepa, es decir, una planta árida y estéril, condenada a crecer en el desierto, en una tierra donde nadie puede vivir, donde quiera que empuja sus raíces encuentra arena reseca. Jesús no difiere mucho de esta imagen cuando compara a un hombre así con uno que construye su casa sobre la arena. La misma idea de aridez e inestabilidad se encuentra en el Salmo responsorial, que habla de una paja que el viento esparce sobre la era. Son imágenes que tienen una confirmación sumamente exacta en la realidad. El hombre que construye su vida, que proyecta su futuro, todo y solo en función de sí mismo, y con sus medios como si el reino de Dios no existiera, es precisamente el que construye sobre la arena. Basta un diluvio, es decir, un revés de la fortuna o una enfermedad, de modo que todas sus seguridades se desvanecen y se encuentra sin fundamento, con la cabeza descubierta en la tormenta. Pero aunque esto no suceda siempre de inmediato, incluso independientemente de la posibilidad de ese grito en la noche, necio, esta misma noche se te pedirá tu vida y lo que has preparado de quién será, siempre será cierto que la vida está enteramente basada en el egoísmo y el interés propio,
cerrada a las necesidades de los demás, será árida como una semilla en el desierto, será impermeable a los afectos más verdaderos, pobre en amor y por lo tanto evitada por otros. La casa del avaro y del egoísta rara vez se hace eco de los pasos de los amigos. Hay hijas de familias muy ricas que no han podido casarse, no porque no lo quisieran o los demás no las quisieran, sino porque objetivamente nunca fue posible averiguar si los pretendientes estaban enamorados de ellas o más bien de su dote. Cada acercamiento les parecía sospechoso, una verdadera trampa en la que estaban completamente enredadas. Este es el retrato de la vida de muchos hombres que se creen o que otros creen ricos, y el retrato del hombre que solo se tiene a sí mismo para amar y agradar, es decir, casi nada. Es contra el rico contra quien Jesús lanza su ay, y que él define como pobre. Su pobreza se mide, una vez más, por lo que pierde el reino de Dios. Así ocurre con los que atesoran para sí y no enriquecen delante de Dios. La palabra de Dios hoy es verdaderamente esa espada de doble filo que divide, traza como un muro divisorio sobre la humanidad. Por un lado, los supuestos pobres, que en realidad son ricos; por otro lado, los supuestamente ricos, que en realidad son pobres. Es una palabra que deja al descubierto lo que realmente hay debajo de los adornos. Es profético porque ya muestra las cosas cómo se verán al final. Y ahora nos acercamos y nos preguntamos, ¿de qué lado estamos? ¿Somos de los que edifican su vida sobre sí mismos o de los que edifican sobre el reino de Dios? ¿Entre los que confían en el hombre o entre los que confían en Dios? ¿Entre los que buscan primero el reino de Dios y luego todo lo demás, o entre los que buscan primero todo lo demás, dinero, prestigio, satisfacción, pero sobre todo dinero, entonces, es decir, prácticamente nunca el reino de Dios? Si entre nosotros hay cristianos ricos en bienes materiales que se cuiden especialmente de plantearse con gran seriedad estas preguntas que brotan del Evangelio, de hecho son los más expuestos a caer en la tentación de la autosuficiencia, de construir sobre sí mismos y de olvidar que existe un reino de Dios. Al final de esta lectura del discurso de las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que lo importante no es el número de las bienaventuranzas o la identificación exacta de las categorías de los bienaventurados, sino lo importante es el contraste entre dos escalas de valores, mejor aún entre dos sabidurías: la sabiduría del mundo, que es locura; la locura evangélica, que es sabiduría verdadera. El discurso de las bienaventuranzas es el anuncio y la carta magna de la sabiduría de Jesús. Es un discurso comunitario porque apunta a construir la comunidad cristiana en la que se vive y testimonia esta sabiduría de las bienaventuranzas. Quizás precisamente por eso, según Lucas, Jesús pronunció este discurso inmediatamente después de elegir a los 12. Ahora saben cómo debe ser la comunidad que están llamados a fundar y conducir, una comunidad que debe dar testimonio de la bienaventuranza que existe en el ser ricos en el reino y en la esperanza. La riqueza de los pobres de Jesús es el reino de Dios. Este reino está a punto de venir misteriosamente entre nosotros y en nosotros en la persona de Jesús, que partiendo su pan se entrega a nosotros. Somos los pobres que obtenemos el reino, digamos sin temor: el Señor es mi parte de la herencia y mi copa. Mi herencia es magnífica, mi corazón se regocija en esto, mi alma se regocija también, mi cuerpo reposa seguro. María, Virgen de los Dolores, concédenos la gracia de saber llevar la cruz de las dificultades con amor y paciencia en el Evangelio y encontrar la perfecta alegría en la humildad y las humillaciones por el Señor Jesús y para la mayor gloria de Dios. Amén.